Bienvenido a la sección final de este curso. Aquí vamos a resolver varios problemitas sobre los distintos temas que fuimos viendo para reforzarlos y ver ya cómo se aplican tal cual a la hora de resolver los problemas. Aquí voy a resolver yo los que considero más útiles o más importantes para aplicar lo que se vio en cada una de las secciones, pero si tú tienes pregunta con algún problema en particular o te gustaría que alguno lo resolviera y subiera el video de cómo hacerse, puedes recomendarlo aquí en los comentarios, ve si alguien más ya recomendó ese video para que le des apoyo a ese comentario, y si yo veo que varias personas están pidiendo un cierto problema, pues voy a resolverlo y agregarlo como un video adicional a esta misma lista de reproducción del curso de cinemática en una dimensión. Así que vamos a empezar. Por cierto, antes de que se me olvide, te recomiendo que todos estos ejemplos que vamos a hacer ahorita, intentes primero resolverlos tú, o sea, te doy el problema, intenta hacerlos tú y ya después ve cuál sería la solución. De esta forma intentas aplicar primero lo que sabes, vas a darte cuenta dónde están los problemas o dónde está la complicación de resolverlo, y ya cuando yo lo haga te va a resultar mucho más sencillo entenderlo. Muy bien, vamos a empezar con el primer problema. Vamos a empezar sencillito y vamos a ir avanzando cada vez a problemas un poquito más complicados. Entonces, el primer problema nos dice: durante un estornudo, uno puede cerrar sus ojos durante 0.5 segundos. Si estamos manejando en un coche que va a 90 kilómetros por hora, durante ese estornudo, ¿qué tan lejos se movió el auto? Entonces tenemos que un estornudo dura, según este problema, aproximadamente 0.5 segundos. El tiempo es de 0.5 segundos y la velocidad a la cual nos estamos moviendo es de 90 kilómetros por hora. Y la pregunta es, durante ese tiempo, ¿qué distancia se recorre? Y bueno, aquí tenemos un problema de velocidad constante porque en el problema no nos indican que haya algún frenón o alguna aceleración, así que vamos a considerar que nos estamos moviendo a velocidad constante. Y si nos estamos moviendo a velocidad constante, directamente la ecuación que podemos utilizar es la de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y de aquí lo que queremos conocer es la distancia, así que despejamos, distancia es igual a velocidad por tiempo, sustituimos los valores, 90 kilómetros por hora, que lo tenemos que multiplicar por 0.5 segundos. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos kilómetros por hora y segundos. Para poder hacer esta operación necesitamos que las unidades sean las mismas, ya sea que pasemos las horas a segundos o los segundos a horas. Y si recuerdas, en la parte o en el primer curso de fundamentos, ahí vimos cómo hacer conversión de unidades, así que directamente, si ya sabemos que un minuto equivale a 60 segundos, podemos multiplicar aquí por el factor de conversión, en el que es un minuto, equivale a 60 segundos. Y luego sabemos que una hora equivale a 60 minutos, así que una hora equivale a 60 minutos. De aquí, a la hora de hacer la multiplicación, eliminamos minuto con minuto, segundo con segundo, y nos quedaría que podemos eliminar hora con hora, por lo que el resultado final sería en kilómetros. Así que hacemos la operación y vemos cuál sería el resultado final, que sería 0.0125 kilómetros, pero seguramente será mejor si lo pasamos a metros, que simplemente sería 12.5 metros. Así que en un estornudo, yendo a esas velocidades tan elevadas, por ejemplo en la carretera, pues vemos que se recorre una distancia de aproximadamente unos 12 metros. Así que ahí tenemos el resultado. Este estuvo sencillito, nomás directamente la forma. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo problema, que dice lo siguiente. Un automóvil viaja en una dirección primero a una velocidad constante de 40 kilómetros por hora y después regresa a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez promedio del viaje completo? Así que tenemos un auto que viaja de un punto a otro punto. Primero lo hace con una velocidad v1 igual a 40 kilómetros por hora y después lo hace de vuelta a una velocidad v2. Primero va de ida y luego va de vuelta, y de vuelta lo hace a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez promedio? Y bueno, la fórmula de la rapidez promedio, como ya vimos antes, es igual a la distancia total recorrida entre los tiempos, ¿no? La diferencia de tiempo T1, T2, que podemos simplemente poner como una diferencia de tiempo, ¿no? Y esta diferencia de tiempo es el tiempo desde que partió del primer lugar
llegó al segundo y volvió. Así que de hecho aquí lo que podríamos hacer más bien es decir, si del punto inicial viajó al segundo punto a una velocidad 1 de 40 km por hora, esto le tomó un cierto tiempo t1. Y si después de vuelta va a una velocidad 2 de 60 km por hora, esto le tomó un cierto tiempo t2. Así que podemos decir que la rapidez promedio, ya solo voy a poner la S, es igual a la distancia total recorrida entre tiempo 1 más tiempo 2, ¿no? Aquí ya cambia, es un signo positivo, pero solamente por cómo estoy yo definiendo esto. Si por ejemplo yo dijera que más bien se encontraba en este punto en T1 y después de regreso estaba otra vez ahora en T2, ahí sí sería la diferencia T2 menos T1, ¿no? Pero al final del día T2 menos T1 lo que representa es el intervalo de tiempo desde que partió hasta que llegó. Y por cómo estoy definiendo yo aquí mis tiempos T1 y T2, pues simplemente ese delta T es la suma de estos dos tiempos. Ahora, la distancia es una variable que no me dan en el problema. En el problema me están dando la velocidad de ida y la velocidad de vuelta, pero lo que sí sé es que esta velocidad es constante. Además, yo sé que de ida y de vuelta, ambos, el coche, pero no es solo un coche, de ida y de vuelta están recorriendo la misma distancia que le voy a llamar L. ¿Sí? Y sabemos que el viaje total, o sea, el viaje de ida y de vuelta con el cual yo estoy calculando mi desplazamiento, esa distancia es igual a 2 veces L, ¿no? Porque tiene que ir una vez L y luego volver otra vez L. Ahora, podemos volver a utilizar la misma fórmula. Aquí se fue un poco la imagen, pero como decía, podemos volver a utilizar la misma fórmula en la que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y con esto podemos encontrar cuánto vale el tiempo de ida y cuánto vale el tiempo de regreso. Vamos a aplicarlo primero para el viaje de ida, para el viaje 1, y tendríamos que la velocidad 1 es igual a la distancia entre tiempo 1. Pero la distancia ya dijimos que es L, ¿no? Entonces sería L entre T1. Y de aquí tenemos que el tiempo 1 es igual a la distancia L entre la velocidad 1. ¿Ok? Y lo mismo podemos aplicar para el caso de vuelta. Hacemos exactamente lo mismo y tendríamos que el tiempo 2 sería igual a la distancia L entre la velocidad 2. Así que podemos sustituir estas dos relaciones en mi problema en el que yo quiero encontrar la rapidez, al igual que la relación de la distancia total con la L, y lo que tendríamos al final es lo siguiente. Tendríamos que la rapidez es igual a 2 veces L entre el tiempo 1 que es L entre B1 más el tiempo 2 que es L entre B2. Podemos hacer esta suma de fracciones, para lo que tendríamos que 2L entre L por 1 entre B1 más 1 entre B2. Aquí únicamente lo que hice fue factorizar el L. El L lo podemos cancelar, o sea, la distancia realmente no importa. Y finalmente me queda que S es igual a 1 entre B1 más B2 entre el producto de ellos, o lo que sería lo mismo, B1 por B2 entre B1 más B2. Ahora, fíjate cómo aquí, al final del día, la rapidez promedio que inicialmente dependía del desplazamiento total y de los tiempos de recorrido, ya únicamente depende de la velocidad de ida y la velocidad de vuelta. Así que para encontrar ya el resultado numérico, únicamente tenemos que multiplicar B1 por B2 y eso dividirlo entre la suma. Ah, que por cierto, aquí me acabo de dar cuenta que este 2 que tenemos aquí, lo quité por alguna razón, así que hay que seguirlo poniendo. O sea, aquí tendría que haber un 2 y esto tiene que ser multiplicado por 2. Entonces, ahora sí, si sustituimos aquí los valores y hacemos la operación, al final el resultado que obtenemos es que la rapidez promedio sería igual a 48 kilómetros por hora. Y ahí lo tenemos. Ahora, una pregunta rápida. Si yo quisiera calcular cuál es la velocidad promedio, ¿cuál sería el resultado? Y el resultado sería 0, porque estoy llegando al mismo punto de partida, por lo que el desplazamiento sería 0, así que su velocidad promedio en este caso sería 0. Ahora vamos a pasar al tercer problema, que dice lo siguiente. La función de posición x de t de una partícula que se mueve a lo largo del eje x está dada por x igual a 4 menos 6t cuadrada, donde x está en metros y t en segundos. Y el primer inciso nos dice en qué tiempo, y el inciso B dice en dónde la partícula momentáneamente se detiene. Así que primero tenemos que la función de posición que nos define este movimiento está dada por esta relación que nos dieron aquí. X es igual a 4 menos 6t cuadrada. Entonces, ya que tenemos la función posición, si nosotros la derivamos respecto al tiempo, directamente podemos conocer cómo se comporta la velocidad de este objeto.
así que vamos a derivarla respecto al tiempo, para lo que tendríamos que la derivada de 4 es 0 y luego tendríamos que la derivada de menos 6t cuadrada sería menos 12t. Así que con eso ya tenemos que la velocidad en función del tiempo se comporta como menos 12t. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo se detiene esta partícula? Y bueno, si nosotros ya tenemos cómo se comporta la velocidad de la partícula en función del tiempo, pues lo que querríamos saber es para qué tiempo la velocidad es igual a 0, ¿no? Por lo que si sustituimos aquí, tendríamos que 0 es igual a menos 12t. Y directamente de aquí podemos ver que el tiempo para el cual esto es igual a 0 es únicamente si el tiempo es igual a 0. Por lo que en tiempo igual a 0, la partícula se detiene. Continuando con esto, en el inciso B nos pregunta en dónde se detiene esta partícula. Así que para el inciso B, como ya sabemos que en el tiempo igual a 0 se detiene, únicamente tenemos que sustituir en la en la función de la posición respecto al tiempo, la sustituimos cuando el tiempo es igual a 0, que es cuando sabemos que la partícula va a estar detenida, y tendríamos que en x igual a 4 metros es cuando la partícula es la posición en la cual esta partícula está detenida. El siguiente inciso nos dice que en qué tiempo negativo y positivo la partícula pasa a través del origen. Y bueno, para eso, ahora en el inciso C vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de la velocidad, pero ahora queremos saber para qué tiempo x de t es igual a 0, o sea, en qué casos de tiempo la posición es igual a 0. Aquí, así que si sustituimos, tendríamos que 0 es igual a 4 menos 6t cuadrada, de lo cual menos 4 es igual a menos 6t cuadrada, por lo que tendríamos que t cuadrada es igual a 4 sextos o 2 tercios. Y finalmente el tiempo sería igual a más menos la raíz de 2 tercios de segundo. Yo le saco la raíz a 2 tercios y tanto el valor positivo como el negativo en esta función me indican que en ese caso la partícula pasa por x igual a 0. Pasemos al cuarto problema que dice lo siguiente. En un cierto tiempo, una partícula tenía una velocidad de 18 metros sobre segundo en la dirección positiva del eje X. Y 2.4 segundos después, su velocidad fue de 30 metros sobre segundo en la dirección contraria. ¿Cuál es la aceleración promedio de la partícula durante estos 2.4 segundos? Entonces, tenemos que una partícula está en un cierto tiempo t1, vamos a llamarle, con una velocidad de 18 metros sobre segundo en la dirección x positiva, por lo que la velocidad podemos dejarla directamente con un valor positivo. Y después de un tiempo de 2.4 segundos, o sea, de un delta t de 2.4 segundos, en un cierto tiempo t2, su velocidad ahora es de 30, pero en la dirección contraria, es decir, v2 ahora es menos 30 metros sobre segundo. Aquí es justamente la importancia de lo que les comentaba de identificar que la velocidad sí puede tener un signo, pero depende del eje, ¿no? Nos están diciendo que el primer movimiento es hacia el x positivo y para el tiempo 2 ahora la velocidad es en el tiempo, perdón, ahora la velocidad es en el eje x negativo, ¿no? Para el tiempo 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la aceleración promedio? Y sabemos que la aceleración promedio es igual a la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial entre el intervalo de tiempo recorrido. Y estos datos ya nos los da el problema. La velocidad final es menos 30, no voy a poner ahorita las unidades, menos la velocidad inicial que es 18, menos 18, entre el intervalo de tiempo que es de 2.4 segundos. No pongo las unidades, ya sé que tengo metros sobre segundo y segundo, son unidades compatibles, segundo con segundo, así que haciendo la operación final tendría que el resultado sería menos 48 entre 2.4, que al hacer la división nos da menos 20 metros sobre segundo cuadrado. Y este menos lo que nos indica es que esta aceleración estaría apuntando en la dirección del eje negativo X. El siguiente problema dice lo siguiente. Tenemos un electrón que tiene una velocidad inicial de 1.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo y entra una región que tiene una longitud de 1 centímetro en el que es acelerado eléctricamente. Y sale de esta región con una velocidad de 5.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y la pregunta es cuál es su aceleración si se asume constante. En el momento que nos dicen que es una aceleración constante, ya tenemos que saber que vamos a utilizar esa pequeña tabla que tiene las ecuaciones necesarias
estrategias para resolver ese tipo de problemas. Y que además ya sabemos también que las variables que van a estar participando en un movimiento con aceleración constante va a ser el desplazamiento, la aceleración, el tiempo, la velocidad inicial y la velocidad final. Así que el primer paso es ubicar qué variables nos está dando el problema. Y nos da de entrada la velocidad inicial. Nos dice que esta velocidad inicial es de 1.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Si necesitas repasar un poco sobre notación científica, checa el curso de fundamentos que está gratis aquí mismo en el canal de YouTube. También nos está dando la distancia que recorre, que es de 1 centímetro, y finalmente nos da la velocidad final después de ese recorrido en el que es acelerado, que es de 5.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahora, ya que tenemos las variables que nos está dando el problema, hay que ver qué nos está pidiendo. Y lo que nos está pidiendo es la aceleración, por lo que el tiempo es algo de lo que no sabemos nada. Y lo que nos interesa conocer es la aceleración. Así que nos vamos a nuestra tabla de ecuaciones y vamos a utilizar la ecuación en la cual no esté el tiempo, porque al no conocer nada de él, pues simplemente necesitamos que en la ecuación no esté considerado y así únicamente tomar las otras 4 que son las que conocemos y la que queremos conocer. Así que la ecuación indicada para este problema sería en la que no tenemos el tiempo, que sería justamente velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento delta x. Y de aquí despejamos la aceleración, que tendríamos que esto es igual a velocidad inicial, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Pero antes de ya hacer los cálculos, tenemos que fijarnos en las unidades. La velocidad está en metros sobre segundo y el desplazamiento está en centímetro. Así que lo más fácil sería que este centímetro lo transformáramos a metros, que sería simplemente 1 por 10 a la menos 2 metros. Y ahora sí, únicamente tenemos que sustituir los valores aquí, hacer la operación y con eso vamos a encontrar el resultado final. Así que tenemos que la velocidad final es 5.7 por 10 a la 6 al cuadrado menos 1.5 por 10 a la 5 al cuadrado entre 2 por 1 por 10 a la menos 2. Hacemos el cálculo en la calculadora y el resultado final nos daría 1.62 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado y ahí está la respuesta. Muy bien, pasemos al siguiente. El siguiente problema nos dice que tenemos 2 coches, uno rojo y uno verde y ambos se mueven el uno hacia el otro. Además tenemos una gráfica que nos representa su movimiento, en el cual podemos ver que la posición XG0, es decir, la posición inicial del coche verde, sería de 270 metros y la posición XR0 es de menos 35 metros. Y esto ocurre en un tiempo t igual a 0. Después tenemos que el coche verde se mueve a una velocidad constante de 20 metros sobre segundo y el coche rojo inicia estando en reposo. Y la pregunta es cuál es la aceleración o el valor de la magnitud de la aceleración para el coche rojo. Así que bueno, este problema se complica un poquito más porque ya tenemos dos objetos diferentes, un coche verde y un coche rojo. Pero seguimos teniendo un movimiento que es en una sola dimensión, es a lo largo de un eje. En este eje nosotros tenemos en algún punto el origen y el coche verde inicialmente se encuentra a una distancia de unos 270 metros en tiempo igual a 0, mientras que el coche rojo está a una distancia de unos menos 35 metros también en tiempo igual a 0. Y la gráfica que nos da es algo más o menos así. Básicamente esta gráfica, que es una gráfica de posición contra tiempo, lo que nos dice es que inicialmente los dos coches están cada uno en la posición inicial que ya nos dijeron. El coche verde se mueve a una velocidad constante y el coche rojo se encuentra acelerando. Y en un tiempo t igual a 12, estos dos coches van a estar en la misma posición, por lo que podríamos decir que chocarían, pero bueno, recuerdo el esquema, están en diferentes carriles, así que simplemente en un tiempo igual a 12, sus orígenes o
donde estamos midiendo la posición de cada coche van a coincidir. Así que aquí tenemos una combinación de dos movimientos porque por un lado nos dicen que el coche verde se mueve a una velocidad constante. De hecho, si nos fijamos primero en la información que tenemos del coche verde, sabemos que es un movimiento a velocidad constante y que además la distancia que recorre es de 270 metros porque donde van a finalmente encontrarse es en el origen, donde tenemos que la posición inicial del coche verde es de 270 metros. La posición final es un valor que no nos dan y sabemos que el tiempo que se recorre pues será un cierto tiempo t, donde iniciamos con el tiempo inicial en 0. Pero va a pasar un cierto tiempo que de la gráfica podemos ver que es 12 segundos, ¿no? Después de 12 segundos es cuando se encuentra con el otro coche y es donde queremos encontrar cuál es la aceleración del otro vehículo. Además sabemos que su velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Así que como tenemos la velocidad y tenemos el tiempo que va a pasar para que se encuentre con el otro coche, que es como un punto en el cual la información que tenemos es que ambos tienen que coincidir, pues directamente de aquí si aplicamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, distancia entre tiempo, podemos encontrar directamente que la distancia que tuvo que recorrer es velocidad por tiempo, que sería simplemente 20 por 12, no estoy poniendo las unidades, y esto sería 240 metros. Es decir, que ya tenemos cuál sería la posición final. Digo, si el coche está en 270 metros y se mueve 240 metros hacia la izquierda, pues la posición en la cual estaría sería la diferencia de estas dos. Es decir, la posición final sería de 30, en una posición de x igual a 30 metros. Ahora, para el vehículo de color rojo, como este vehículo se mueve con una aceleración constante, vamos a necesitar de igual manera el delta x, que muy posiblemente vamos a tener que separarlo en x0 y en x, pero seguramente podemos tener ambos. Vamos a necesitar una aceleración, un tiempo, una velocidad inicial y una velocidad final. La velocidad inicial ya nos dice en el problema que es de 0 metros sobre segundo, el objeto está en reposo. El tiempo que pasa para que se encuentre con el otro vehículo es de 12 segundos y sabemos que su posición inicial es en menos 35 metros. La aceleración no lo conocemos, de hecho es algo que queremos conocer, y la velocidad a la cual llega a ese punto en el que se intersecta con el otro pues es algo que tampoco se conoce. Entonces aquí pareciera que estamos en un dilema porque tenemos 5 variables, que es el desplazamiento, la aceleración, el tiempo y las dos velocidades, y solamente conocemos dos completos, el tiempo y la velocidad inicial, porque del desplazamiento únicamente sabemos cuál es la posición inicial, pero de entrada el problema no nos dice cuál es la posición final, así que de cierta forma podemos decir que el desplazamiento no lo tenemos, y lo que nos piden encontrar es la aceleración. Así que de entrada, como queremos encontrar la aceleración, necesitamos utilizar una de las fórmulas o una de las ecuaciones que no incluya la velocidad final, porque es algo de lo cual no tenemos nada de información. Pero como ya trabajamos con el problema del coche verde que se mueve a velocidad constante, con esto pudimos encontrar que la posición en la cual se va a encontrar con el otro vehículo es en la posición x igual a 30. Así que para este movimiento del coche rojo sí que tenemos ya con esto cuál sería la posición final. La posición final sería más 30 metros. Fíjate que aquí de entrada el problema no nos dice directamente cuál es el desplazamiento, pero como nos da información del coche verde, a partir de esta información podemos complementar la información del coche rojo y ahora sí podemos encontrar cuánto vale el desplazamiento, que sería 30 menos 35, que sería igual a 65 metros. El desplazamiento del coche rojo es de 65 metros. Entonces, ahora sí pasamos a nuestras fórmulas. Y vamos a utilizar la que no tenga la velocidad final, porque así podemos incluir las otras 4 y encontrar la aceleración. Y la que tendremos que utilizar es la de delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De entrada, la velocidad inicial es 0, así que este término se cancela. Y de aquí tendríamos que la aceleración sería igual a 2 veces el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. Sustituimos, aceleración sería igual a 2 por 65 metros entre 12 al cuadrado, y con esto encontramos que al final el resultado sería de 0.90 metros sobre segundo al cuadrado, y esa sería la aceleración del vehículo.
quiero que aquí en ese problema te des cuenta cómo al final hemos repetido lo mismo que el problema anterior. Si tenemos un movimiento con aceleración constante, el objetivo es encontrar cuáles de las 5 variables tenemos. En general tienes que conocer 3, o sea, de alguna forma el problema tiene que dar 3 y tienes que encontrar una de las otras 2 y para encontrarla tienes que utilizar la ecuación que no incluya la que no tienes nada de nuestra tablita. Ajá, ese ha sido el procedimiento hasta ahora. En este caso se complicó un poquito porque de entrada el problema no nos daba 3 variables del coche rojo, sino únicamente 2, pero para encontrar la información completa del desplazamiento de la tercera variable, hubo que encontrar la información del coche verde que sí nos daba el problema. Así que a partir de aquí encontramos la información para complementar la otra variable y ya podemos ahora sí buscar la fórmula, aplicarla, sustituir y encontrar el resultado. Muy bien, ahora vamos a pasar al penúltimo problema que vamos a resolver en esta última clase de este curso. El problema dice que tenemos un tren de alta velocidad que se encuentra viajando a unos 161 kilómetros por hora y después de una vuelta se da cuenta de que un tren más pequeño se metió de forma inapropiada de un carril lateral al carril en el cual se encuentra este tren. Cuando esto pasa, el tren y la locomotora están a unos 676 metros de separación el uno del otro. La locomotora se está moviendo a 29 kilómetros por hora y justo en el instante en el que se da cuenta el conductor de lo que va a pasar, aplica los frenos para detenerse. Y ahora la pregunta es, ¿cuál debe ser la desaceleración constante del tren para evitar un choque con la pequeña locomotora? Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es que tenemos un tren que se está moviendo a una velocidad de 161 kilómetros por hora hacia la derecha, podemos decir hacia el eje positivo de la derecha, y se da cuenta que delante de él hay una pequeña locomotora que se está moviendo a una velocidad mucho más pequeña de 29 kilómetros por hora en la misma dirección, pero hay solamente una distancia entre ellos de 676 metros. Como el tren va mucho más rápido, pues es cuestión de tiempo que la alcance, aunque también se esté moviendo y pues le pegue. Entonces lo que hace el conductor es frenar para evitar la colisión y la pregunta es ¿cuál tiene que ser esta desaceleración para evitar un choque? Entonces, una vez más tenemos una combinación de dos movimientos. El tren se está moviendo con un movimiento de aceleración constante porque tiene que frenar para evitar el choque, mientras que, bueno, de acuerdo al problema, la locomotora pues no puede hacer nada, no le conviene frenar porque va a ser más sencillo que choquen y tal vez no puede acelerar más porque no tiene más potencia, entonces la locomotora pues simplemente se mueve a una velocidad constante de 29 kilómetros por hora. Así que esta se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Así que primero vamos a ver qué información tenemos. Para el caso del tren, vamos a ver las variables que necesitamos. Necesitamos primero un desplazamiento, una aceleración, un tiempo, una velocidad final, una velocidad inicial, ¿ok? Y para la locomotora, que le voy a poner solamente loc, para no escribir toda la palabra, vamos a separar aquí con una línea pequeña. La locomotora sabemos que se mueve a velocidad constante. Esta velocidad es de 29 kilómetros por hora, va a pasar un cierto tiempo y tiene que recorrer una cierta distancia. Ahora, aquí ya que tenemos esta información, también tenemos, aquí me faltó que para el tren tenemos una velocidad inicial de 161 kilómetros por hora. Y bueno, sabemos que hay una separación entre estos dos trenes inicialmente de 676 metros. Así que aquí, para poder hacer un poco más fácil nuestros cálculos, aquí el delta X vamos a tener que separarlo una vez más en una posición inicial y una posición final, ¿sí? Y bueno, vamos a suponer que nuestro origen está justamente aquí es 0. Por lo tanto, el tren, este de acá, que tenemos que poner aquí, tenemos que separar entre X y X0. Vamos a ponerlo al revés mejor. Este va a ser X0 y este va a ser X. El tren en X0, o sea, cuando todo comienza en tiempo igual a 0 también, se encuentra en la posición 0, ¿ok? Y la locomotora se encuentra inicialmente en la posición 676 m, o sea, metros, ¿no? 0 metros también. Sobre nuestro eje X, que bueno, no lo dibujé, pero técnicamente tendremos que considerar algo así. Estamos en un movimiento sobre el eje X. Ahora, el problema nos da esta información nada más. Pareciera ser poca, ¿no? Porque, o sea, si realmente nos damos cuenta de la locomotora, pues tenemos la velocidad, la posición inicial, pero no sabemos cuál va a ser la final o cuándo es la final, cuánto tiempo pasó tampoco. Para el tren no sabemos tampoco eso, no sabemos cuál es su velocidad final, no sabemos cuál es su aceleración, pero aquí la información, sí hay más información realmente, pero está escondida, por así decirlo, dentro del planteamiento del problema. El problema es que el tren va a aplicar una aceleración negativa para frenar y lo que queremos es evitar el choque.
Entonces, ¿cómo vamos a evitar que estos dos choquen? Además, el problema dice que este freno tiene que ser de tal forma que justo, o sea, que se evite el choque de forma justa. Porque claro, uno podría decir, bueno, pues desacelera con muchísima desaceleración para que se detenga una cierta distancia antes del tren, pero lo que queremos en el problema es que en cuanto estén a punto de chocar, se evite el choque. ¿Y esto cómo se traduce en las variables? Bueno, que cuando esto pase, es decir, cuando estén a punto de chocar, la posición final X y del tren y de la locomotora tienen que ser la misma. Es decir, claro, técnicamente no pueden estarlo porque son trenes, pero recuerden que estos trenes y todo eso nosotros nos los imaginamos como si fueran partículas, o sea, como si ocuparan únicamente una posición en el espacio. Incluso podemos suponer que para el tren X lo estamos midiendo respecto a la cabeza y para la locomotora respecto a la cola, ¿no? Así que cuando la locomotora y la cabeza estén prácticamente en la misma posición es cuando estuvieron a punto de chocar. Entonces, esta información lo que nos dice es que la posición final para ambos, tanto para la locomotora como para el tren, va a ser igual. Ajá, tiene que ser la misma. Y lo otro es que para que no haya un choque, la locomotora tiene que tener una velocidad final de 0 metros sobre segundo. Es decir, tiene que frenarse de tal forma que no choque. O sea, más bien tiene que frenarse de tal forma que cuando estén a punto de chocar, o sea, cuando se toquen, este ya no se esté moviendo y entonces el otro, la locomotora, pues va a seguir su camino simplemente. Así que este es otro dato que está como escondido en el enunciado del problema. Y bueno, también como este movimiento está pasando de igual forma para ambos, pues otra cosa que también es igual para estas dos magnitudes es el tiempo, ¿no? El tiempo t es el mismo para ambas porque ambas inician en tiempo igual a 0 y en un cierto tiempo estas distancias van a coincidir, así que el tiempo también es el mismo. Ahora, aquí nos pasa algo similar al problema que hicimos antes. Queremos conocer la aceleración y la información que le falte al tren para poder aplicar alguna de las fórmulas está contenida dentro de la locomotora. Así que para la locomotora lo que tendríamos de entrada básicamente sería que la velocidad es igual a la distancia recorrida x menos x0 entre el tiempo, ¿ok? Y ya sabemos que ese tiempo es el mismo que el tiempo del tren y la x también es la misma que la del tren. Ahora, ¿qué les parece si antes de directamente pasar a calcular cuál sería la aceleración del problema y buscar una ecuación, qué tal si ahorita la aceleración, que es como la variable final que queremos encontrar, suponemos que no nos interesa? Es decir, dentro de las fórmulas del movimiento acelerado vamos a utilizar alguna que únicamente ocupe la velocidad final, la velocidad inicial y ya sea el tiempo o el desplazamiento. Así que como no queremos saber nada de la aceleración, vamos a utilizar una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que no incluya la aceleración, que sería justamente esta que voy a poner. Entonces, en esta fórmula que acabo de poner no está la aceleración, está la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo y el desplazamiento, que está incompleto, ¿no? Porque no conocemos la X, solo conocemos la X0. Pero lo que sí conocemos es que en la locomotora podemos despejar este tiempo. El tiempo sería igual a x menos la posición inicial x0 entre la velocidad. Claro que aquí es importante aclarar que esta x0 de la locomotora es distinta a la del tren, así que le voy a poner aquí una pequeña comilla arribita, únicamente para diferenciarlos, pero la x y el tiempo es la misma. Así que como este tiempo es el mismo que el tiempo del tren, vamos a sustituirlo, por lo que tendríamos que x menos x0 es igual a un medio de la velocidad inicial. La velocidad final es 0, así que ya no lo voy a poner, multiplicada por el tiempo, que sería x menos x0, comilla, entre la velocidad. Y si te fijas, en esta ecuación tenemos la x0 sí la conocemos, la x0' también, de hecho la x0 es 0, así que de una vez la puedo ir cancelando por aquí. Tenemos también la x0' y la velocidad del tren. Lo único que no conocemos es la x, pero nosotros podemos de aquí resolverla para despejarla. Aquí tenemos que x es igual a velocidad inicial entre 2 veces la velocidad por x menos velocidad inicial entre 2 veces la velocidad por x0'. Si ahora pasamos la x del mismo lado, tendríamos que x factorizado por 1 menos velocidad inicial entre 2b sería igual a menos la velocidad inicial entre 2 veces la velocidad por x0'. Y de aquí directamente podemos despejar la x, para lo que tendríamos que x sería igual a menos velocidad inicial entre 2 veces la velocidad por x0',
entre 1 menos la velocidad inicial entre 2 veces la velocidad. Yo sé que esto se ve muy feo, o sea, realmente comparado con los problemas que hemos hecho antes se ve bastante feíto esta relación, pero al final de cuentas la velocidad inicial es un número, aquí la tenemos es 161 kilómetros por hora, la velocidad del tren es 29 kilómetros por hora, la posición x0' es 676 metros, que bueno, por cierto, habrá que pasarla a kilómetros para hacer estos cálculos. De una vez, esto sería igual a 0.676 kilómetros, ¿ok? Y lo mismo para abajo, o sea, estas todas estas son magnitudes que conocemos. Realmente se ve muy fea la operación, pero es solamente sustituir los valores, hacer las operaciones y con esto al final vamos a encontrar cuánto vale x. Así que hay que sustituir, hay que hacer las multiplicaciones, las divisiones, etcétera, y con esto vamos a encontrar cuál sería el valor de x, que acuérdate que es el mismo tanto para el tren como para la locomotora, porque es en donde técnicamente chocarían si el tren no se hubiera detenido por completo. Así que bueno, esto lo voy a hacer en este pequeño espacio, solo para tratar de no borrar nada para terminar el problema por completo. Y bueno, de entrada podemos calcular cuánto vale el B0 entre 2B, porque es un valor que se repite arriba como abajo. Y esto, si lo sustituimos, el 161 entre 2 y luego eso entre 29, básicamente lo que nos da es 2.77. Sin unidades, porque velocidad entre velocidad, pues se cancelan las unidades, ¿no? Así que lo que tendremos al final, o ya con esto simplificado, es que x es igual a 2.77, que multiplica a 0.676, porque está en kilómetros, entre 1 menos 2.77. Bueno, acuérdense que arriba tenemos un signo menos también, ¿no? Bueno, aquí realmente ahorita me doy cuenta que no hacía falta pasar a kilómetros la distancia porque no lo razoné, pero las unidades de la velocidad se cancelaron, entonces realmente este es .676, lo podemos volver a poner como simplemente 676 metros. Yo creo que va a ser más fácil así manejar esa distancia. Digo, eventualmente habrá que pasarla tal vez a kilómetros, pero ahorita lo dejamos como 766 metros. Así que hacemos la operación final y lo que obtendríamos sería que x sería igual a menos 1872.52 entre menos 1.77, que finalmente sería igual a 1057. O bueno, 1058 ya redondeado, eso lo pueden comprobar con su calculadora, pero esto básicamente nos da 1058 metros. Ok, entonces con esto lo que tenemos es que en la posición X igual a 1058 metros ya va a ocurrir este posible choque, pero que en teoría no va a pasar porque lo que estamos buscando es que el tren en esa posición tenga una velocidad final de 0. Así que con esto ya podemos ahora sí completar la información o las variables que tenemos para el tren. Aquí tendríamos 1058 metros, por lo que ya podemos encontrar que el delta X sería justamente de 1058 metros. Así que ahora sí vamos a borrar un poquito, vamos a borrar esta parte de aquí de la locomotora. Borramos aquí esta parte de la locomotora para ahí terminar el problema, porque ahora lo que necesitamos es, tenemos velocidad final, velocidad inicial y desplazamiento. Y lo que queremos conocer es la aceleración. Así que ahora sí vamos a tomar una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que no incluya el tiempo, pero sí la aceleración, que sería la de velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta X. Y de aquí queremos la aceleración. La velocidad final ya sabemos que es 0, así que tendríamos que la aceleración sería igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 delta X, que sería igual a menos 161 al cuadrado, kilómetros por hora, entre 2 por el desplazamiento que es de 1058 metros, pero aquí sí hay que pasarlo a kilómetros porque aquí sí se están operando, que sería 1.058 kilómetros. Así que hacemos la operación y finalmente la aceleración nos va a quedar de menos 12.250 kilómetros por hora al cuadrado. Pero bueno, así está un poco feo de ver, ¿no? Kilómetros por hora al cuadrado. Creo que va a ser mejor que lo pasemos a metros sobre segundo al cuadrado, porque así va a ser, pues va a ser un mejor. Digo. Es normal usar esas unidades para la aceleración. Aquí, pues bueno, había que eventualmente ya sea o hacer antes la conversión o hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo ahorita simplemente. Entonces tendríamos que la aceleración es igual a 12.250, aquí no puse el signo, kilómetros por hora al cuadrado. Y vamos a multiplicarlo por los factores de conversión. Primero vamos a pasar de kilómetros a metro. Un kilómetro son 1000 metros. Ahí lo tenemos. Después voy a seguir aquí abajo. El siguiente factor de conversión es que queremos pasar de horas
a segundos, ¿no? Entonces vamos a pasar horas a minutos. Una hora son 60 minutos. Luego vamos a pasar de minutos a segundos, ¿ok? Un minuto son 60 segundos. Y esto hay que hacerlo dos veces porque pasamos una de las horas a segundos y hay que pasar la otra hora también. Así que hacemos dos veces cada una de estas cosas, elevamos al cuadrado y finalmente lo que tendremos es que la aceleración sería, haciendo estas operaciones, de 0.94 metros sobre segundo al cuadrado, pero negativa porque va hacia la izquierda. Así que ahí lo tenemos. Este sería el resultado final. Muy bien, ahora vamos a pasar con el último problema ya para terminar con este curso, que espero que te haya servido bastante. Y este último problema dice lo siguiente. Una piedra se suelta hacia un río desde un puente que está a una altura de 43.9 metros sobre el agua. Otra piedra se lanza verticalmente hacia abajo un segundo después de que la primera fue soltada. Las dos piedras golpean el agua al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad inicial de la segunda piedra? Entonces, el problema dice esto. Tenemos dos piedras. Esta es la piedra 1. Vamos a llamarle aquí la piedra 1. Y tenemos la piedra 2. La piedra 1 se suelta, o sea, simplemente la dejas caer, dejas que la gravedad sea la que la jale, desde una altura de 43.9 metros. ¿Ok? Tú tomas la piedra y la sueltas y va a caer por una longitud de 43.9 metros. Pero esto lo haces, digamos, tú la sueltas en un tiempo igual a 0. Ajá. Y en un tiempo, vamos a llamarle aquí un tiempo, ¿cómo le llamaremos? Vamos a llamarle tiempo, ese es tiempo 1 para esta piedra y ese es el tiempo 1 para la pequeña piedra arriba, que vamos a ponerle aquí una comilla. El tiempo 1 para la segunda piedra, es un segundo. O sea, un segundo después, cuando ya pasó un segundo, tú lanzas la piedra hacia abajo con una cierta velocidad inicial, que de hecho si nos la dan, la velocidad inicial, no, es de hecho lo que nos preguntan, perdón. Tú la lanzas con una cierta velocidad inicial hacia abajo, ¿ok? Y después de cierto tiempo, ambas piedras van a llegar a la posición donde está el agua al mismo tiempo. O sea, a pesar de que la piedra 2 la lanzaste un segundo después, como tú le diste un impulso, eso va a permitir que alcance a la piedra 1 y ambas llegan al mismo tiempo abajo. Así que la pregunta es, ¿cuál es esta velocidad inicial? Así que vamos a ir recolectando la información que tenemos de cada una de las piedras, primero para la piedra 1 y luego para la piedra 2. Para la piedra 1, una vez más, tenemos que el desplazamiento, o sea, cuánto se movió la piedra, una aceleración, un tiempo, velocidad inicial y velocidad final, ¿ok? Y para la piedra 2, como esta piedra 2 también se encuentra en un movimiento de caída libre, recuerden que como lo comentamos, la caída libre no es solo soltar la piedra, o sea, estar en una aceleración de caída libre es que también la estás dejando caer y lo que la acelera es la gravedad. Entonces, para este caso también necesitamos un desplazamiento, una aceleración, un tiempo, una velocidad inicial y una velocidad final. Ahora, ¿qué información tenemos? En ambos casos sabemos que la distancia recorrida es de 43.9 metros. Eso es para ambos casos, ¿no? 43.9 metros. En ambos casos, la aceleración es la de la gravedad. Vamos a dejarla positiva porque, aunque no lo dije, vamos a suponer que nuestro eje Y positivo está apuntando hacia abajo. Por lo que cualquier movimiento hacia abajo, pues simplemente es un movimiento positivo. El tiempo no lo conocemos, pero el tiempo no lo conocemos, pero lo que sí sabemos es que si digamos que la piedra que tú dejas caer en caída libre se tarda un cierto tiempo t en llegar desde que la soltaste hasta el agua, la piedra que tú lanzaste se va a tardar ese tiempo menos un segundo, porque si recuerdas, el problema nos dice que te esperas un segundo para lanzarla, entonces este tiempo sería el tiempo que tarda la piedra, pero menos uno. O sea, básicamente están muy relacionados, excepto por este menos uno de diferencia. La velocidad inicial para el caso de la caída libre es de 0 metros sobre segundo, y para la otra es algo que no conocemos, es algo que queremos encontrar. Y la velocidad final para ambas piedras no la conocemos y tampoco sabemos si es igual o no. Digo, podría serlo, pero nada nos lo asegura, simplemente no lo sabemos. Así que realmente para la piedra que dejamos en caída libre, si se dan cuenta, podemos buscar una fórmula que no tenga la velocidad final y con eso encontrar cuál sería el tiempo que le tomaría caer. Eso es muy fácil de encontrar, ¿no? Así que nos vamos una vez más a nuestra tablita de ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a utilizar una que no tenga incluida la velocidad final porque de esa no sabemos nada. Entonces vamos a hacerlo. Primero, para la piedra 1 vamos a utilizar una en la que no esté la velocidad final, ¿no? Que sería la de delta x igual a velocidad inicial por tiempo
más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y vamos a ir sustituyendo los valores. De entrada la velocidad inicial es 0, así que la podemos cancelar. Y de aquí podemos despejar el tiempo, ¿no? El tiempo sería 2 veces el desplazamiento entre la aceleración raíz cuadrada, que sería igual el tiempo a 2 multiplicado por los 43.9 metros entre la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que quedamos que era 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Este está en metros sobre segundo cuadrado, este está en metros, así que no hay que convertir unidades y luego hay que sacarle raíz. Hacemos el cálculo con la calculadora y obtenemos que esto sería igual a 2.99, que prácticamente es un tiempo de t igual a 3 segundos. Entonces ya sabemos que la piedra que soltamos en caída libre, o sea que simplemente la soltamos, tarda 3 segundos en caer. Por lo tanto, ya sabríamos cuánto tiempo le tomó a la piedra que aventamos hacia abajo llegar hasta el agua. Sería t-1, que sería igual a 2 segundos. Entonces, curiosamente, para este caso de la piedra número 2 tenemos prácticamente lo mismo que la 1. Conocemos el desplazamiento, conocemos la aceleración, conocemos el tiempo y ahora queremos conocer cuál es la velocidad inicial. Curiosamente podemos utilizar esta misma fórmula porque tampoco nos interesa saber nada de la velocidad final. Así que vamos a utilizar esta misma ecuación, pero ahora para la piedra número 2. Para la piedra número 2 utilizamos la misma, delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Vamos a despejar de aquí la velocidad inicial sería igual a delta x menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado y todo esto dividido entre el tiempo. La velocidad inicial sería igual a 43.9, que es el desplazamiento, menos la aceleración, que es 9.81, por el tiempo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, entre 2, y todo eso entre 2. De aquí tendríamos que la velocidad inicial es igual a 43.9 menos 19.62, todo eso entre 2, para lo que finalmente la velocidad inicial sería de 12.14 metros sobre segundo. Así que ahí lo tenemos. Si nosotros dejamos caer una piedra de una altura de 43.9 metros y después de un segundo lanzamos una piedra a 12.4 metros sobre segundo, la segunda piedra alcanza a la primera y llegan al mismo tiempo al agua. Y bueno, Tomos, con eso llegamos al final de este curso de cinemática en una sola dimensión. Espero de verdad que te haya servido, que los temas te sean claros, que estos ejemplos te sirvan para saber cómo irlos aplicando. Te recomiendo que ahora intentes por tu cuenta resolver problemas de este estilo para ver qué tal te salen. Te recuerdo que si tienes cualquier pregunta, puedes dejarla aquí en los comentarios o preguntar en el grupo de Telegram si tienes acceso a él, y ahí podremos ayudarte, ya sea otros miembros o obviamente yo voy a contestar todos los comentarios que pueda, y por Telegram les voy a dar la prioridad de responderlos más rápido. Una vez más te quiero agradecer por haberte vuelto miembro, para haber disfrutado de este curso, para haberlo aprovechado. Vienen más cursos por delante. No sé en el momento que veas estos cuántos más haya disponible. Por último, te quiero agradecer una vez más por haberte vuelto miembro del canal. Aprecio mucho ese apoyo para que yo pueda seguir creando estos cursos, y espero que los demás cursos que ya estén creados para cuando tú veas este video también te sean de utilidad. Así que eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este curso y nos vemos en el próximo curso.